Ok. Entonces, bueno, sí, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto para nosotros y nosotras en el Poder Judicial del Estado poder contar con tan nutrida participación. Recordarles, por favor, cuidar, mantener cerrados nuestros micrófonos. Si queremos hacer alguna participación, lo podemos poner en el chat o podemos levantar la mano y pedir la palabra. Y bueno, pues contarles que este ciclo de videoconferencias es parte de un esfuerzo que ha venido haciendo el Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura desde hace ya algunos años, que tiene que ver con mirar el fenómeno de los derechos humanos como algo complejo, que tiene manifestaciones jurídicas, que tiene manifestaciones en el derecho, que nos interesan a las y los abogados, pero que también tiene manifestaciones sociales, culturales, y que vamos a poder ver el fenómeno de los derechos humanos en muchas de las esferas de la vida. Y en ese sentido, bueno, a través de los últimos años hemos hablado de muchos casos distintos, hemos hablado de pueblos originarios, de la diversidad sexual, hemos hablado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del uso de la literatura y del cine para enseñar derechos humanos, eh, del constitucionalismo en Sudamérica, en Centroamérica, es decir, lo hemos visto el fenómeno desde muchos lados, pero no habíamos tenido la oportunidad de abordar el tema que hoy nos ocupa, que es el derecho de las personas trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nos parece muy importante eh, centrar nuestra mirada en este grupo poblacional que de un tiempo para acá ha venido de una forma muy contundente luchando por sus derechos y logrando victorias tanto en la opinión pública como en los tribunales. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, hoy tuvimos mucha suerte porque preguntamos a personas que conocemos a quién nos recomendaban para que hablara de este tema y nos recomendaron a Vanessa Esmeralda Hernández. ¿Estás ya con nosotros, Vanessa? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, ¿te parece si leo algunas cosas de tu currículum y luego ya te damos la palabra? ¿Traes alguna presentación que quieras compartir o va a ser así? Va a ser libre, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces cualquier cosa, aquí estamos. Y entonces, pues les platico que, bueno, Vanessa Esmeralda Hernández estudió diseño industrial en la Facultad del Hábitat. eh, y bueno, tiene mucha experiencia en consejos consultivos, en organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Consejo Consultivo de la Juventud en la administración 2018-2021 y ha sido asistente administrativo de la Coordinación de Apoyo a la Comunidad del DIF municipal. Además de eso, ha sido promotora del cambio de identidad y de salud, brinda apoyo emocional y auxilio en la orientación de personas trans que estén en búsqueda del cambio y en general pues se ha destacado los últimos años por ser una voz muy importante en el activismo y en particular que va llevando una parte de la voz de la comunidad trans en San Luis Potosí. Y entonces, bueno, pues es para nosotros un gusto poder escucharte, Vanessa. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. También muchas gracias a las personas que se han conectado. Les platico brevemente que, bueno, muchas de las personas conectadas esta tarde son funcionarios y funcionarias judiciales, es decir, que eventualmente tienen bajo su responsabilidad el resolver situaciones de derecho que, que luego tienen que ver con grupos pues diversos, ¿no? A los cuales hay que conocer, hay que entablar un diálogo, ¿no? Para poderlos juzgar adecuadamente. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y te dejamos el micrófono, Vanessa. Cualquier cosa, aquí estamos. Yo voy a estar viendo si hay preguntas en el chat y las voy anotando y ya al final, a la hora que tú nos digas, pues empezamos, ¿no? Y bueno, solamente decirles que no se les olvide que tenemos un programa amplio, que si ustedes ya se inscribieron, van a estar recibiendo mes con mes las invitaciones a las distintas conferencias que vamos a tener. Entonces, bueno, muchas gracias y escuchamos a Vanessa Hernández esta tarde. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
o buenas noches, depende de qué hora ven el video, ¿verdad? Soy Vanessa Esmeralda Hernández, es pasante de la licenciatura de Diseño Industrial por la Facultad del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por circunstancias de la vida, por cuestiones de personales, ahora sí de experiencia, me incursioné en el activismo para los derechos de las poblaciones LGBT más, ¿no? Nunca creí como hacer mi camino específicamente como en poblaciones trans o tener como desarrollar más iniciativas para mis poblaciones, ¿no? He estado en diferentes cuestiones políticas, tanto sociales como políticas electorales. Pertenecí a la primer dupla a nivel nacional de mujeres trans que se postulan a una diputación local, que fue aquí en San Luis Potosí. He estado al frente de varias iniciativas ciudadanas que hoy son una realidad, como el matrimonio igualitario aquí en San Luis Potosí, el acceso a la salud para personas trans y también lo de la aprobación del cambio de identidad, un decreto del gobernador. Entonces, he estado como por cuestiones sí personales, de intereses personales en esta lucha del camino, ¿no? De la resistencia trans, así le llamamos aquí en San Luis Potosí. Pues para empezar hay que remontarnos, ¿no? Algo no muy atrás de aquí en la cuestión de los derechos de las personas trans en México. También hay que recordar que México ha sido uno de los países que siempre ha estado como en pie de punta para firmar acuerdos internacionales con respecto a la diversidad, ¿no? Tenemos desde el 2008, perdón, desde el 2006, los acuerdos de Yogyakarta en Indonesia, que integra como a estas personas, a nosotros como colectivos de la diversidad, para la socialización, ¿no? América Latina y algunos países de Europa. Entonces, tenemos que México siempre ha estado como en esta búsqueda y en esta lucha de posicionamiento en cuanto a la diversidad y proteger como los derechos y salvaguardar los derechos de las personas, ¿no? Teniendo como esta parte principal, antes lo vamos a llamar como la prehistoria de los derechos de la comunidad trans, ¿no? Empezando por el derecho que es sumamente el más importante, que es el reconocimiento a tu identidad. Cuando tenemos este trabajo en un diagnóstico comunitario para personas trans que se logra hacer aquí en San Luis Potosí, hicimos un listado, ¿no? Cuáles eran las intersecciones en las que vivían las personas trans, tanto hombres como mujeres, para acceder, ¿no? a estos derechos. Teníamos que antes del 2008, en esta etapa de la prehistoria, no existía un juicio como tal para cambiar el cambio de identidad, ¿no? Era un proceso sumamente largo donde los mismos jueces te pedían muchas pruebas periciales para poder tener este acceso, ¿no? A este cambio de identidad, que es lo principal que se debía de atacar. Después de esto, te pedían constancias por psiquiatras, sexólogos, endocrinólogos, todas estas partes que te vulneraban, ¿no? Tu libre desarrollo de la personalidad. Después de este momento crucial de la lucha trans, llegamos como a la segunda parte, ¿no? Que es la parte central donde todo empieza a cambiar, que era la parte del 2018 al 2014, que ya que se empiezan a crear juicios especiales dentro de la Ciudad de México para los cambios de identidad, pero pues todavía seguía teniendo esta laguna de reconocimientos de derechos, ¿no? Todavía seguían vulnerándote en la cuestión de acreditar tu identidad, ¿no? Te pedían ahora 2 peritajes sumamente importantes de especialistas en la materia. Podían ser psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, sexólogos, que podían reafirmar la persona que tú eras, ¿no? No como antes que era muchísimo más batalloso porque te pedían testigos de saber, ¿no? Para saber la persona que eras antes
y saber la persona que te estás registrando ahora, ¿no? Entonces, esos trámites antes te costaban más de 50,000 pesos, por lo mismo que los abogados como que trataban de sacar dinero de estos trámites, ¿no? Entonces, también por la desesperación de nosotras como personas trans, para no sentirnos ya más vulneradas dentro de una sociedad, pues accedíamos a estas cuotas elevadas. Pero pues también es cuestión de privilegios, porque tenemos que las personas trans pues no tenemos una vida que nos dé acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna, a cuestiones de salud dignas, ¿no? Entonces, empezar por todas estas partes para adquirir este cambio de identidad en esta época, en el 2018, cuando empezó las reformas, pues era sumamente indescriptible o un sueño para muchas personas trans el poder hacer este cambio de identidad. Después que ya se crean del 2018 al 2014 estas reformas en la Ciudad de México, que es donde empieza como el boom, ahora sí, de la proyección de las personas trans, pues empiezan a registrar en diferentes ciudades, ¿no? Como Morelia, algunas principales, empiezan a discutir cuál es la vía correcta para hacer el cambio de identidad, ¿no? Así la vía administrativa o mediante un juicio. Todo esto, pues, con las discusiones pertinentes de todas las personas expertas en la materia, ¿no? Y que también son parte vinculantes para relacionarse con activistas que defienden, ¿no? Los derechos. Después, entre toda esta parte de discusión de las personas acerca de la identidad de otras, tenemos también que la transexualidad ha jugado clínicamente un papel principal, ¿no? O sea, es a través de ahí de donde nos empiezan como a juzgar. Ha sido la clínica, la medicina, quien ha señalado cuál es la condición de las personas transexuales, y durante muchos años esta parte fue considerada un trastorno mental, hasta el año del 2018, que deja de serlo para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto lleva a que teníamos que acreditar siempre que estábamos atentas o que estamos ante una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? A un proceso hormonal, desde psiquiatras, endocrinólogos, psicólogos que fortalecieran este proceso, ¿no? Ya del 2014 a la fecha, desde la Ciudad de México, se empieza a crear como esta parte de un trámite administrativo, ¿no? Donde puedes tú acceder a un cambio de identidad meramente gratuito. A raíz de esto, desde el 2014, empieza a tener como un parteaguas más importante en toda la República Mexicana, ya que San Luis Potosí se empieza a posicionar como de los primeros estados que se hace el cambio de reconocimiento por concordancia sexogenérica ante el registro civil, ¿no? Se es aprobado aquí en San Luis Potosí el 17 de mayo del 2019. Entonces, después de 5 años que se logra socializar correctamente con diferentes iniciativas en la Ciudad de México, ahora poco a poco se va haciendo en cada estado, ¿no? Porque es de acuerdo a su marco legal, ¿no? La Organización Mundial de los Derechos Humanos hacía recomendaciones que lo hicieran por un trámite administrativo, pero hacía también anotaciones donde cada estado, bajo sus lineamientos, podía como acreditarlo. Después de eso, que vimos una correcta respuesta ante los diputados de esa legislación, ante el gobernador, decidimos empezar a trabajar más iniciativas, porque, bueno, si gustan les puedo pasar un diagnóstico, el único diagnóstico comunitario que tenemos de personas trans aquí en el estado de San Luis Potosí, donde nos habla específicamente de las necesidades paso a paso que tenemos que ir como cumpliendo para erradicar como la falta de derechos para las personas trans. Lo principal era el cambio de identidad, que ya es un hecho, ya muchas personas tenemos
goce de derecho. Después venía lo de saludes integrales, que ahorita ya la iniciativa fue votada a favor y está en este proceso de volver a retomarla por cuestiones del COVID y las situaciones a las instancias a las que nos van a dirigir, pues todavía está como un poquito parada la situación. Después decidimos trabajar, ahora sí, el siguiente paso, que era la inclusión laboral para personas trans. Hemos estado como en este proceso de experiencias, de saber cómo es la vida laboral para mujeres trans y cómo es la vida laboral para hombres trans, ¿no? Y todo esto parte desde el cómo te reconocen las personas en el momento en el que tú estás como presente de ellos, ¿no? Entonces, es ir trabajando poco a poco estas cuestiones donde también se nos garantice el acceso a personas que podemos ocupar cargos públicos sin necesidad de que por nuestra identidad o por nuestra preferencia nos quiten de estos cargos, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando como esta iniciativa a nivel nacional, que es con la Coalición Mexicana LGBT, para el fortalecimiento de estas partes hacia la población trans, ¿no? Una situación que es un adeudo histórico que tiene, ¿no? Y no venimos aquí como a llorar o a pedir de favor, ¿no? Ya es como una exigencia el saber que tenemos el derecho a todos estos derechos humanos con las cuales demás personas gozan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, bueno, por ahí tengo un problema con la cámara, por eso la cerré, pero no sé si me escuche bien. Sí, todo bien. Bueno, oiga, una pregunta. Comentabas que conforme al tiempo eran mayores exigencias las pruebas que les requerían para hacer el cambio de identidad y que hoy en día, inclusive en San Luis, es un procedimiento administrativo ante el registro civil, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bueno, bueno, me quedé con la duda. ¿Qué pruebas son las que ahora actualmente le solicitan? Porque me quedé que lo último era una cuestión médica o algo así. ¿Ahora basta con ir a manifestarlo o todavía les exigen algún tipo de pruebas o qué pasa al respecto ahí? Basta con ir a manifestar al registro civil y llenar como tu solicitud, ¿no? Es un trámite que ya no vulnera los derechos. El Bueno, pedirte me lo constancia regresa. con respecto a tu identidad o a lo que estás Si me lo expresando pone otra vez, le digo. es vulnerar los derechos de las personas trans, ¿no? El hecho de que rectifiques qué persona eras antes y qué persona eres ahora es indagar como en esta parte, ¿no? De tu identidad. La manita. Ok, gracias. Sí, Diana. ¿Alguna otra pregunta? No, parece que no. En el chat tampoco tenemos preguntas. A mí me gustaría hacer una pregunta. Adelante, Arturo. Hola, ¿qué tal? Hola. Buena tarde. Mi pregunta sería, ¿no crees que al ser tan fácil, ahora sí que adquirir la identidad trans, se pueda, no sé, caer en un mal manejo de este derecho? Sí, claro, es algo como la situación que sucedió en Oaxaca, con los diputados que adquirieron como identidades, pues sí, o sea, identidades diferentes para poder registrarse en estos procesos electorales. Y claro que es ahí algo que estamos trabajando en colectiva con demás personas trans a nivel nacional para dar una correcta resolución a esto, ¿no? Lo principalmente es, pues, ahora sí que es la moral lo que nos va a abanderar al hecho de ir a hacer el cambio de identidad, ¿no? Esta situación que es de reivindicación y de saber reconocerte. Entonces,
por el momento, pues por algo se empieza, ¿no? Siempre hay que ir trabajando poco a poco y creo que la situación, ya que te reconozca un estado, es más importante de lo que van a hacer con mal a este derecho, ¿no? Claro, y otra pregunta, bueno, si en este caso, el caso que nos mencionas, ¿qué castigo sería al que se sometería este tipo de personas que incurran en estos delitos? Es un delito federal. El hecho de que, pues sí, como ya el usurpar otra identidad, pues que hay entre estos delitos federales, incluso a algunas de nosotras o algunos de chicos trans que hacen estos cambios de identidad, si seguimos utilizando nuestra identidad, con la que nos reconocieron al nacer, es también incurrir en un delito federal, ¿no? Entonces, también saber que cuando hacemos el cambio de identidad aquí en San Luis Potosí, el acta, la primera acta queda resguardada, ¿no? O sea, queda en el archivo. Ninguna persona puede acceder, ni en la acta actual aparece que tienes otra identidad. Entonces, pues es un libre desarrollo de la personalidad, porque ahora sí, como lo diría, ¿no? Estamos comenzando desde cero. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues a través de esto y de las experiencias que me ha dejado como el ser parte de diferentes colectivas, después empiezo a, mm, a buscar un poco más acerca de los derechos de la mujer, ¿no? De la mujer y cómo es integrar a las mujeres trans en estos derechos de la mujer, el feminismo, el transfeminismo, y poderme ir inculcando e instruyendo en la materia, ¿no? El saber que podemos pelear de la mano de nuestras hermanas para poder hacer leyes de inclusión que nos favorezcan a todas, ¿no? Hay una situación que me dejó como en duda el hecho de saber si nuestros diputados de la pasada legislatura estaban discutiendo como un tema de acuerdo, y era el hecho de que en la última legislatura discutían el hecho de integrar a las mujeres trans a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que ya es como ya somos de los pocos estados que nos hace falta como integrar aprobar esta ley, ¿no? Entonces, discutían acerca de las perspectivas de las personas trans y tener una persona trans ahí en la legislatura, ¿no? Saber cómo era el posicionamiento de la identidad, cómo se percibían o cuál era lo que les faltaba o nos faltaba como personas para poder acceder a esto. Entonces, fueron 2 horas donde personas que no son trans discutían acerca de los beneficios de nuestras personas, de nuestra vida, de nuestra salud. Entonces, era el saber de cómo te pones a discutir de algo que no tienes experiencia o tratas de ayudar o de no ayudar a las personas, ¿no? Entonces, es donde uno se da cuenta de que sí tenemos cambio de identidad, sí tenemos matrimonio igualitario, pero y las demás cosas que faltan que no. Ahí también tenemos ¿cómo se llama? En la cuerda floja nuestra iniciativa de tipificar los crímenes por delito de odio, ¿no? O sea, tenemos sanciones, pero no los tenemos tipificados, y esto es como súper importante porque el machismo en nuestra cultura, en nuestro país, nos ha hecho creer que el burlarte o el agredir a una persona es parte del día a día de esa persona que es agredida, ¿no? O sea, el hecho de que se coloquen como en una pirámide más alta te da derecho a vulnerar a las demás personas, y no. O sea, hay que tener conciencia de que la recepción de cualquier palabra ante un individuo, pues convoca acciones, ¿no? O sea, y más allá de que nos juzguen si somos personas violentas o que siempre reaccionamos con violencia, es la parte de que no entienden de que siempre hemos vivido con estos estigmas de vulnerabilización desde pequeños, ¿no? Desde pequeñas, ¿no? El hecho de que te levantes de tu cama y el principal acoso, la principal violencia la vivas con tu familia, es totalmente diferente. O sea, vivir 30 años o 25 años con eso, pues ustedes qué dirán con eso mismo, ¿no? Si con 5 años o con 10 días que alguien
que nos esté diciendo algo, ya nos sentimos como un poco fastidiados o hartos de estas situaciones. Ahora imagínense 15 años, ¿no? 20 años, donde no es una vez al día, ¿no? Son 5 veces al día. ¿Por qué? Porque al iniciar el día te lo dice tu mamá, saliendo de la casa te lo dice el vecino, subiéndote al camión te lo dice la persona del camión, ¿no? Llegando a la escuela te lo dicen tus profesores. Entonces, el estar luchando con estos parteaguas de los derechos y más de los derechos de la mujer siempre ha sido como ahora mi lucha, ¿no? Incluir al transfeminismo dentro de San Luis Potosí, porque creo que sí está como un poco olvidado, ¿no? También hacer reconocimiento de las mismas personas trans a sus derechos y que se tomen las riendas, ¿no? De esto. Hay muchas personas que todavía no saben que el cambio de identidad es una oportunidad aquí en San Luis, pero pues también es chamba de nosotros como activistas, ¿no? El hecho de estar socializando este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, ir en esta lucha constante para ir ganando derechos, principalmente. Gracias, Vanessa. A ver, hay muchas preguntas y hay también 2 manos levantadas. Entonces, si te parece, te leo una de las preguntas del chat, luego le damos la voz a Ariane, perdón, después otra vez al licenciado Antonio y después la última pregunta del chat. Mira, Janet González pregunta, ¿cómo ha sido la incursión de las mujeres trans al movimiento feminista? También tenemos otra pregunta en el chat con relación a si hay algunas personas que han decidido revertir el cambio. O sea, si se conocen experiencias y qué pasa en esos casos. Y pues le cedemos, o no sé si quieras contestar o escuchamos dale. Es súper interesante, me gusta mucho hablar como del feminismo y el transfeminismo que hace, o sea, situado aquí en el Bajío, ¿no? Y situado en San Luis Potosí, porque es muy, muy diferente cómo lo viven en las ciudades grandes, ¿no? A cómo se va integrando en una ciudad que es el centro de más estados, ¿no? Y que es el paso a fronteras y mil cosas por las cuestiones. San Luis Potosí es pues muy importante, ¿no? En estas cuestiones. Creo que siempre ha estado como la lucha feminista dentro de cada corazón de mujeres trans, porque siempre estamos en la lucha aquí en San Luis, ¿no? Siempre estamos en la lucha constante de los derechos de las personas trans, las mujeres trans, ¿no? Por lo mismo de la socialización de hombres trans, sí logran como tener este contacto, pero siempre es como un poco más la parte del passing, que nosotros como personas trans así le llamamos, que ya cuando tienes este pase a la sociedad hetero, que ya no te preocupa, que ya no te juzgan si eres trans o no, pues caes en el conformismo y dejas la lucha a un lado, ¿no? Por estar pues ya en esta heteronorma, ¿no? Donde no te acosan por ser quien eras antes, ¿no? Entonces, el hecho de estar viviendo el feminismo y después identificarlo como transfeminismo fue una parte muy importante en la que fui construyéndome y deconstruyéndome por todas estas conductas micromachismos que una como mujer también tiene arraigadas, ¿no? El también reconocer que el feminismo empieza desde que tú como mujer luchas porque otra mujer esté bien, ¿no? En base a derechos, en base a privilegios. Entonces, también empezarte a reconocer y decir, ok, hago este tipo de acciones, hago este tipo de luchas. Creo que es necesario reconocerme como una mujer feminista para que más mujeres puedan identificarse con esta lucha, ¿no? Y crezca. Años anteriores, cuando el movimiento todavía no era muy grande o no era muy comercial dentro de San Luis Potosí, gozamos como de una marcha súper sorora, todas las mujeres como caminamos juntas. Y este año, que fue la primera vez que anunciamos un colectivo de mujeres trans públicamente que iba a marchar en este contingente, en esta marcha, perdón, se presentaron como las mujeres TERF, que son siglas en inglés que son Transgender Exclusive Radical Feminist,
que se dedican como a excluir a todas estas personas que no concuerdan con su feminismo, ¿no? O sea, sí van muy de la mano que los genitales tienen que ser acorde como al género. Y pues también tenemos ahora al paso del tiempo, la información nos ha enseñado que hay mujeres con pene y que hay hombres con vulva, ¿no? Que hay hombres que menstruan y que hay mujeres que no menstruan. Entonces, esta gran parte de ir construyendo como ir deconstruyéndote, perdón, las situaciones es como sumamente importante, ¿no? Entonces, el irte reconociendo, el irte estando en esta postura, es empoderarte. Llega el momento en el que nos toca marchar y se interponen entre nosotras dos y pues nos dicen que nos quieren sacar porque no se permite la lucha de hombres dentro de un contingente porque es un contingente seguro, ¿no? A lo cual, pues sí, yo creo que el empoderamiento que una tiene empieza como a repercutir esta parte, ¿no? Y es saber que el feminismo, pues, es de todas y de todos. Permítame tantito, voy a conectar la lab porque creo que se me va a descargar, entonces no me tardo tantito. Sí, adelante, adelante. Ahora sí, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, sí hay algunos casos de personas que hayan transitado hacia hacia otro género y luego hayan decidido La volver. regresión. Ajá. Sí, claro, o sea, hay diferentes situaciones. Perdón, es una reunión de trans. Es muy... ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí, la cuestión de regresión sí se ha hecho más muy visible y muy pública, y más en el distrito, en la Ciudad de México, que es la única instancia en la que te permite hacer el cambio y regresar a tu antigua identidad, sin hacer ningún costo extra y sin abrir un juicio. Es el único lugar donde puedes hacer como una regresión igual libre. En todos los demás estados es un proceso como un juicio para poder retomar tu antigua identidad, ¿no? Más allá de los juicios, yo creo que las experiencias de vida pues son diferentes de cada persona, y así como estás en todo tu derecho de transicionar, estás en todo tu derecho de regresar como a tu antigua identidad, ¿no? Porque, como lo digo, o sea, todas las personas estamos en un proceso de construcción y de deconstrucción constantemente, ¿no? Entonces, así como a otras personas les puede tardar 50 años a lo mejor en identificarse o en hacer este cambio de identidad, como a otras las experiencias de vida nos ha facilitado los cambios de identidad un poco más, más simples, ¿no? Más simples en cuestión de acceder al cambio de identidad, de acceder a tratamientos hormonales, ¿sí? Todo esto que conlleva una buena transición social. Muchas gracias. Bueno, solamente tal vez decir que no es nada más me cambio la identidad ahí. Bueno, ahí es en cuanto al registro civil, pero luego hay toda otra serie de papeles que luego hay que ir cambiando también, ¿verdad? Que de la escuela, que del seguro médico, o sea, son un montón de cosas que no son trámites que se dan de la noche a la mañana. O sea, la persona que transiciona todavía tiene que ir a hacer todos estos otros trámites ante sus escuelas, ante las instituciones de salud, para poder hacer que esta identidad sea efectiva en el mundo jurídico, ¿no? Sí, y también es sumamente importante recalcar que en cada proceso al que vamos a hacer un cambio, nos mandan con el área jurídica para rectificar quiénes éramos antes, ¿no? O sea, todavía te siguen vulnerando tus derechos de tu identidad al pedirte actas de nacimiento pasadas, ¿no? O sea, es como vengo de un proceso de reconocimiento donde San Luis Potosí ya es un trámite administrativo y vengo a estas instituciones y me dicen que no, o sea, que todavía tengo que comprobarles a ellos que quién era antes, ¿no? Para hacerme un cambio adecuado.
Afortunadamente, con los diferentes posicionamientos del colectivo en diferentes instituciones, como la Universidad Autónoma, que fue la primera en recibirnos, llegamos a un acuerdo donde, pues sí, se tiene que reconocer la persona que está inscrita. ¿Y cómo se reconoce la persona que está inscrita? Con su CURP y su acta de nacimiento. No necesitas como un certificado de prepa ni nada, porque ya estás inscrito en un sistema donde nada más vas a hacer una corrección, ¿no? O sea, más allá de un proceso de ir desde la CEGE a cambiarlos de la primaria, secundaria, y luego tener esos y luego ir a las direcciones generales de tus prepas para saber si quieren hacer el cambio o no. Y luego nos topamos con que muchas son privadas y muchas desaparecen en este lapso en lo que reconocen el cambio de identidad de tu estado. Entonces el proceso todavía es aún mayor porque tienes que ir a las oficinas a México, ¿no? Y tomen en cuenta que todo esto no lo podemos hacer porque nos hace falta trabajo, nos hace falta como estos derechos a una vivienda digna, ¿no? A poder solventar una vida, ¿no? Entonces, o comemos o vamos a hacer los trámites. Entonces, pues es una cuestión de intersecciones así súper complejo que afortunadamente hemos ido estando trabajando al paso del tiempo, haciendo estas incidencias, ¿no? Haciendo estos actos sociales, estos actos políticos en cada instituciones, a cabildear con los diputados, o sea, para ser escuchados. Muchas gracias, Vanessa. Escuchamos, si todavía estás interesada en participar, a Ariane Chávez. Sí, gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Mi pregunta sería, con la corriente actual pues, de las TERFas y de como parece que se va haciendo más popular, ¿cuáles son las posibilidades de que, por ejemplo, aquí en San Luis, ya que tenemos la ley para reconocer el cambio de género, que se vuelva a quitar o que tengamos una situación como en Texas o en Idaho, que están pasando leyes pues, que nos atacan y nos vulneran? Pues sí, ahora sí que hay que ser vigilantes de estas leyes que nos protegen a ciertos sectores de la población para beneficio de nuestro libre desarrollo, ¿no? O sea, hay muchas personas trans que no son transfeministas, pero que necesitan este cambio de identidad, ¿no? Para un libre desarrollo de la personalidad. Eso es lo principal. Lo segundo, pues vamos a estar en lucha. Creo que el movimiento TERF muchas veces llega a las ciudades más por moda que en realidad porque comulguen con esa perspectiva, ¿no? También creo en la situación de hacer política y sentarnos a tener diálogos que podamos tener caminos o rutas tanto feministas radicales como mujeres trans, pues para un correcto desarrollo, ¿no? Creo que San Luis Potosí siempre se ha posicionado en diferentes situaciones así a la vanguardia, ¿no? Entonces, también en comparación del Bajío, San Luis Potosí siempre ha estado como en una parte alta en cuestión de esta lucha progresista. Entonces, sí creo en que de nuestra parte, como una colectiva transfeminista que se llama Nosotrans, sí estamos un poco inclinadas al diálogo para hacer acciones que en verdad beneficien tanto a nuestro colectivo como al colectivo de estas feministas. Muchas gracias. Licenciado Antonio. Sí, gracias. Perdón. Sí, gracias. Bueno, mi intervención o mi pregunta tiene algo que ver con el comentario o la pregunta de mujeres trans y transfeminismo. Me llama la atención que si trans solamente podríamos considerar a las personas cuando están en la transición de un género al otro, para lograrlo, y que después, yo así lo veo, yo lo considero que después sencillamente estamos ante la presencia de un género que es mujer, en este caso vamos a decir Vanessa, y para mí a partir de ese momento y a partir de ese documento o de ese reconocimiento, ella no tendría por qué estar cuestionando ni indagando
su pasado o su forma de cómo sucedió su transgénero, sino sencillamente tendría que tratarte ya como mujer y ya. O sea, no estar pensando que es inclusive una mujer transgénero, porque entonces a partir de ahí seguimos estigmatizando a las personas, sea hombre o sea mujer. Como por ahí lo decían, a final de cuentas, están dentro del grupo que son mujeres y como tal están en una posición donde tienen que hacer valer y defender todos sus derechos como mujeres, ya no como trans. Por bueno, yo así lo veo, no sé si estoy en un error. Igual podría decirlo de hombres transgéneros, ya sencillamente te llamas Pedro, te llamas Juan y a partir de ahí cualquier institución, cualquier órgano del gobierno, cualquier autoridad, se te tiene que reconocer y respetar los derechos como hombre o como mujer, pero ya no estarlo visualizando como mujer transgénero, hombre transgénero, porque si no, entonces estamos como que atorados todavía ahí a medias, pero no sé, es mi comentario. Y le digo, esto tenía mucho que ver con la primera pregunta, porque por ahí ya involucraba cómo, sí, ni siquiera sé cómo decirlo, cómo influía una mujer transgénero dentro de un movimiento feminista, que por eso le digo, a mí me choca, pero bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí, es súper interesante también esto. Es como, también a mí me costó como este trabajo de ir aceptando y de ir reivindicándome en esta cuestión de la lucha de las etiquetas, ¿no? O sea, como lo dicen aquí. Pero creo que la etiqueta siempre se rompe como en esta parte de qué tanto que quieras llegar tú como persona, ¿no? Entiendo perfectamente el punto de vista que abarca, pero también es muy importante saber que existen más personas que necesitan saber qué están haciendo las personas trans. El prefijo trans lo utiliza, o sea, científicamente se utiliza para toda la vida, o sea, nunca dejamos de ser hombres trans o mujeres trans, porque el prefijo trans es parte de la definición, ¿no? De esta transición, que siempre estamos como en esta, transitando de un género al otro. Entonces, y socialmente el decir que eres una mujer trans, pues sirve de mucha ayuda para muchas juventudes trans, ¿no? Que vienen apenas como investigando y sacando la casta, ¿no? Entonces, también es un punto muy importante que es esto, ¿no? Las adolescencias trans, las juventudes trans, ¿qué estamos haciendo como tal en los marcos jurídicos para el beneficio de estas, ¿no? Entonces, pues sí, es de estas dos situaciones, lo social para abanderarnos con nuestra lucha, que siempre la vamos a tener y que se sepa identificar, y meramente en lo legal, pues entramos como en este rubro o en esta parte de ser juzgadas, si somos mujeres trans, como mujeres, no tanto con el prefijo, porque ya tenemos una identidad que nos avala en el Estado como lo que están viendo, ¿no? Es igual como si llega un proceso legal y alguna persona trans, sea hombre o mujer, llegue a ingresar a un penal, se le va como a conectar al penal donde viene registrado su género en la INE, ¿no? Entonces, también es reconocer que muchas mujeres trans y muchos hombres trans no quieren tener acceso al derecho a un cambio de identidad por cuestiones más religiosas, ¿no? O sea, me ha tocado ver casos donde pues las mujeres o los hombres trans no quieren cambiar porque pues sus padres los bautizaron, ¿no? Entonces, también hay otra cuestión de cultura dentro de para sentirte identificada, ¿no? Y eso es parte del empoderamiento que va haciendo la lucha de las etiquetas, ¿no? De las personas trans. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos otras dos preguntas en el chat. Una es de Fátima del Rosario Galván, que pregunta, ¿qué tan difícil ha sido, con base en tu experiencia, exigir el derecho al cambio de identidad?
dice como representante de un colectivo. Supongo que será en tu propia persona, pero también otras historias que has conocido, ¿verdad? Y la otra es del juez Fernando Zapata, que quisiera que nos aclararas un poquito esta situación de la ley em, de las mujeres a una vida libre de violencia que comentabas en el Congreso. ¿Cuál es el problema o cuál fue la situación en concreto a la que te estabas refiriendo? Si pudieras abundar un poquito en este tema. Sí, licenciado. David, si me permites, nada más Adelante. precisar. Sí, es que escuché de Vanessa hablar de la ley contra la violencia, pero no escuché y no capté, y esa es mi duda, si se habla de una ley especial contra personas trans o es la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, es lo que ya no me quedé claro, me perdí. Si me pudiera aclarar. Ah, sí, la ley para vivir, la ley del acceso a las mujeres a vivir una libre de violencia solo está etiquetada para mujeres transexuales. Lo que se buscaba en esta reforma era integrar a las mujeres transgénero. Bien, Y, englobar a todas las mujeres, vaya, por un sí, tema de género. Fíjate que porque no sé tu apreciación, pero en lo personal me parece que con un ejercicio que las autoridades jurisdiccionales hicieran con un enfoque de interseccionalidad, pero además con un enfoque de perspectiva de género, me parece que podría aplicar perfectamente una tutela efectiva de derechos de personas. Pero bueno, si está legislado y hay una adecuación expresa, pues bueno, sería posiblemente pues ya de manera expresa, valga la expresión, ya una consideración en contra, a favor de las personas trans. Bien, me quedé con eso. Bien, ya entonces me queda claro, es una reforma que se impulsa a la ley de las mujeres a una vida libre de violencia. sí, sí, Bien, correcto. muchísimas gracias. Sí, gracias. Y la primera hablaba acerca de lo del cambio de identidad, ¿verdad? Sí, ¿qué tan complicado ha sido en tu experiencia? Pues pasamos 3 años para que esta ley por fin la subieran al pleno, donde estábamos en una lucha constante, diferentes personas trans, mujeres en específico, mujeres trans que querían este derecho, ¿no? Tener acceso a este derecho mediante un trámite administrativo. Ya había habido experiencias acerca de que habían hecho juicios, pero el hecho de, nos genera mucho la controversia del hecho de tampoco ser escuchadas, ¿no? Porque 3 años pasamos para que una iniciativa fuera como subida, entre comillas, siempre les voy a mencionar esto porque eran solo como cortinas de humo las que nos hacían las respuestas que teníamos con respecto a esta iniciativa. Después, afortunadamente, hay una fondeadora de proyectos a nivel internacional que se llama Rise Up Levantemos, que se trata de empoderar a mujeres alrededor del mundo. En conjunto con Cummins, deciden tener un recurso destinado a 7 asociaciones aquí en San Luis Potosí para la protección y salvaguardar los derechos de las mujeres. Entonces, formo parte de una asociación que se llama Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, donde es una de las asociaciones finalistas que ganan, que tiene acceso a estos recursos para iniciar el cambio de identidad. Entonces, esta fundadora del proyecto lo que hace, nos da los recursos, nos da abogados, nos da las herramientas para poder realizar este proceso, ¿no? Es por lo cual que tenemos acceso a un diagnóstico comunitario para personas trans que muestra paso por paso qué ir atacando, ¿no? En esta sociedad de personas trans dentro de San Luis Potosí. Entonces, ahí es donde nos empezamos como a tener la verdadera lucha, ¿no? Porque también nos presentamos con que estas situaciones de cuestiones de derechos, pues también los partidos políticos las quieren hacer públicas, ¿no? Las quieren abanderar o quieren tener como estas situaciones. Y antes de subirla al pleno, tenemos la información de que el gobernador lo hace por decreto. Entonces, es firmado para que solo se pueda hacer un trámite administrativo dentro de la oficialía principal del registro civil aquí en San Luis Potosí. Entonces, eso es algo ganado, pero nosotros a veces le decimos que es ganado a medias, porque hace falta como la parte de los municipios, hace falta que cada registro civil esté socializado con esta situación,
para que ahora sí todas las personas trans tengamos acceso, ¿no? Y también el precio a veces varía de entre 132 pesos hasta ha llegado a costar 595 pesos un cambio de identidad, ¿no? Entonces, el hecho de que no se hable de la situación dentro de las instancias de gobierno, pues también genera como esta parte de transfobia interna, ¿no? De no queremos, o sea, es ley, pero no queremos tocar este tema dentro de esta institución gubernamental porque pues no se nos hace como onda seguirla retomando ya porque viene del otro gobierno, ¿no? Entonces, pues es apartidista esta situación ganada de los derechos que se tienen que seguir implementando, ¿no? Cambie o no cambie de administración un estado. Muchas gracias, Vanessa. Yo también tengo algunas preguntas, no sé, en lo que nuestro público va pensando algunas adicionales, yo quisiera preguntarte algunas cosas. Y la primera es algo que ya has venido mencionando y es, ¿quiénes han sido sus aliadas y aliados en sus luchas, no? Otra es que, bueno, aprovechando que están conectados jueces, proyectistas, magistrados, en el tema penal, si nos pudieras hablar un poco sobre si hay información de así como hay violencia feminicida, si hay información sobre fenómenos de violencia transfeminicida o transfóbica, u homofóbica, o sea, en general, si hay datos sobre eso y cuál es la situación en San Luis Potosí. Y la última, que sería muy interesante para nosotros, ¿qué recomendaciones le podrías dar al funcionariado judicial con relación a su papel y su responsabilidad de salvaguardar los derechos de todas las personas, incluyendo de las personas trans? Bueno, pues voy a empezar con la segunda, que es como la que me parece como interesante y un poco más fresca. Fíjate que hemos tenido acercamiento con la Fiscalía, con la de Derechos Humanos, con la Fiscalía, con las diferentes fiscalías pues para siempre atacar como estos homicidios, estos crímenes de odio que hacen con respecto a la comunidad LGBT en general. Activistas de aquí de San Luis Potosí, hombres gays, mujeres trans, pues nos hemos juntado para la lucha de todos, ¿no? Todas y todes. Entonces, es padre cómo te reciben, pero pues solo ves que solo es como la presentación, ¿no? Más allá de eso, no hay como un censo, no hay como una información concreta de saber cómo principalmente los peritos y la fiscalía catalogan a un crimen de una mujer trans como transfeminista, ¿no? O sea, el hecho de que empiecen a definirla por los genitales que tiene, pues también es una violencia a su derecho, ¿no? A su persona. Entonces, creo que lo principal es estar sensibilizando en materia. ¿Para qué? Para que todas las personas, todos los funcionarios públicos que estén dentro de estas instituciones sepan identificar bien cuando es un crimen de odio y sepan no encasillarlo, sepan tratarlo con la dignidad que se tiene que tratar, ¿no? Así nosotros y nosotras y nosotros como comunidad poder tener, pues escucha mal, pero tener un registro de todos estos crímenes de odio que hemos tenido, que hemos estado teniendo, y más para poder tener pruebas para poder sustentar alguna ley, alguna iniciativa con respecto a estos crímenes de odio, ¿no? Porque también a veces las familias prefieren quedarse dentro del closet al decir o al demandar si un familiar de ellos sufre algún ataque de odio, ¿no? Entonces, también el estar dentro del closet y las autopsias psicológicas son fundamentales para llevar un proceso adecuado y saber cuál es la cifra de muertes por odio aquí en San Luis Potosí, ¿no? Eso es lo principal. Y lo segundo, aliados, creo que sí, creo en materia de saber o de ir a platicar con aliades,
dentro del Bajío siempre estamos como posicionados como buen elemento de la diversidad que hace iniciativas, porque en muchos estados los colectivos LGBT no pueden ni tener diálogos con Fiscalía o con la Comisión de Derechos Humanos o con todas estas instituciones que nos han abierto las puertas para escucharnos y salvaguardar los derechos, ¿no? También entendemos que la cuestión de aprobación va más allá de una cuestión personal, ¿no? También es una cuestión del partido, también es una cuestión política, o sea, muchísimo más que engloba la votación a favor de una iniciativa. Entonces, tanto partidos políticos como personas dentro del ayuntamiento, del gobierno, han tenido como estos acercamientos, como empresas privadas, ¿no? O sea, ahora con lo que estamos como debatiendo es esta parte de no solo en la marcha, ¿no? O sea, las personas LGBT no solo estamos en julio, o sea, estamos en todo el año, en todas las áreas, ¿no? Entonces, ahora es ir a hacer hincapié en eso, ¿no? No solo somos junio o no solo somos julio, somos todos los meses del año, ¿no? Y la última, ¿cuál era? Sí. Sí, si pudieras recomendar cómo tendrían que comportarse o qué actitudes o cómo nos tendríamos que capacitarlas y los servidores públicos, sobre todo del sistema judicial, para poder cumplir nuestra responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las de las personas trans, ¿no? Bueno, lo principal y es como la parte más importante, es por algo están ocupando el puesto que están ocupando, ¿no? Creo que los puestos no se les dan a las personas solo porque sí, entonces es empezar a reivindicarse en cada puesto, ¿no? Ya creo que también es momento de nosotros como colectivos empezar a no culpar o solamente estar en esta parte de discusión, ¿no? Ahora en que se ha fomentado mucho el diálogo, creo que es primordial de todos tener estos acercamientos, ¿no? Ahora un comentario como un poco informal es, tenemos internet para unas cosas, pero pues para otras cosas no tenemos internet, ¿no? O sea, para investigar, para estar en esta lucha constante de nuestro trabajo, porque también es trabajo de ustedes estarse nutriendo conforme va pasando el tiempo, porque pues somos una sociedad que nos vamos construyendo, ¿no? Entonces, ahora sí, como dicen, es su chamba, y sí es su chamba sí es investigar, su chamba sí es reconocer talleres, es ver el posicionamiento que están, ¿no? O sea, todos los países que están como en estos conjuntos de tratados internacionales, saber en qué tratados internacionales estamos, saber qué tenemos que salvaguardar de la comunidad LGBT, pero también incluyendo a la parte o con perspectiva juvenil, ¿no? A las personas de la tercera edad LGBT, mujeres trans, ¿no? Mujeres lesbianas. Entonces, es ir poco a poco nutriéndonos para ir tomando herramientas para hacer nuestra chamba correctamente, ¿no? Y si no, también estamos nosotros como colectivo para poder ayudar, ¿no? Hace falta de una llamada, de que nos escriban por mensaje y pues siempre vamos a estar como en esta correcta disposición de hacer un cambio en nuestros marcos jurídicos dentro de nuestro estado. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos dos preguntas más en el chat. La primera es de Cintia Soria y nos dice, como mujer trans, ¿son discriminadas al momento de acceder a alguna institución pública de reproducción asistida o bien al solicitar una adopción? Y la segunda, de José Antonio Vázquez Espino, perdón, es: buenas tardes. Identifica a qué tipo de estereotipos se enfrentan cuando acuden ante un juez penal o familiar. La primera, ahorita solo hay como una pareja de hombre y mujer trans que buscan que están como en esta perspectiva de tener a hijos, y es la incertidumbre, ¿no? De saber cómo estamos paso por paso. Es algo nuevo y es algo que estamos
atentas y atentos y vigilantes para que no vulneren ningún derecho de esta pareja, ¿no? Entonces, de eso apenas estamos como en la experiencia aquí en San Luis Potosí. Y de lo segundo, se da más la situación cuando mujeres trans pueden tener relaciones sexoafectivas con hombres que ya tienen hijos. Entonces, esta parte de irse adecuando como a esta situación no lo hace tanto como adoptar legalmente, pero sí es más como la cuestión social. Entonces, no se ha llegado a algo legal, pero sí estamos como en la incidencia de estas partes sociales. Y la segunda, ¿cuál era? La de... ¿Qué tipo de estereotipos tienen que enfrentar las personas trans cuando tienen que acudir ante algún juez penal o familiar o alguna autoridad judicial? Pues, sí, los estereotipos son lo principales. En cuanto a las mujeres trans, pues es tu feminidad, ¿no? ¿Qué tan femenina puedes ir a ir presentable, ¿no? Y esta parte de que concuerde como lo que expresas con lo que ellos están viendo. Es a veces la situación de saber qué bonita estás o qué no tan bonita puedas estar, sí influye mucho en hasta tener un buen puesto de trabajo, ¿no? A saber si te pueden abrir las puertas o si te pueden hacer caso ante esta demanda. Porque como personas trans tenemos la interseccionalidad todavía de estarles reforzando que no somos otra persona, ¿no? Y no solo por cómo es nuestra voz o porque nuestra INE todavía no está cambiada, ¿no? O por las situaciones corporales, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener un panorama más amplio de saber separar lo que es la sociedad y lo que es la casa a lo que es nuestro trabajo y lo que estamos realizando para un cambio, ¿no? O sea, es muy respetable lo que hagas de tu oficina para afuera, pero de tu oficina para adentro tienes que dedicarte a proteger los derechos de las personas, ¿no? Excelente, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿Todo bien? Pues sí, parece que por el momento no hay ninguna otra. ¿Tú quisieras hacer algún otro mensaje, comentarnos alguna otra cosa antes de cerrar? Pues sí, ya para finalizar, darle pues las gracias a todas las personas, magistrados que estuvieron aquí en este conversatorio. Es sumamente importante, ¿no? Esta lucha y más que les den una constancia de saber que estaban en esta plática o de todas las pláticas a las que van a estar. Sí es muy importante que se lleven como un mensaje más allá que les haga saber que la chamba de ustedes es el beneficio de ciertas personas que históricamente siempre hemos estado como vulneradas, ¿no? Siempre nos han tocado cositas que a lo mejor a ustedes nada más les toca batallar 1 hora o 2 horas. A nosotros nos toca batallar toda una vida, ¿no? Apenas estamos en esta lucha de podernos integrar un 3% para trabajos dignos, ¿no? Y con trabajos dignos no me refiero como de, ya tienen su estética o ya pueden tener otra situación, ¿no? O sea, saber que somos personas que tenemos acceso a la salud, tenemos acceso a la seguridad, tenemos estos derechos como trabajadores y como trabajadoras de alguna rama, ¿no? Entonces, pues lo principal es ayudarnos a cambiar desde sus trincheras la visualización y la perspectiva que tienen con respecto a, ahora sí que a nosotras. Entonces, pues sí, desde su trinchera que nos apoyen y nos ayuden en lo que pueda. Muchas gracias, pues ha sido muy interesante y creo que también muy educativo para nosotras y nosotros poderte escuchar esta tarde, porque a veces no solo no sabemos, sino que tenemos miedo de preguntar. Entonces, bueno, em, pues gracias nuevamente. A mí me gustaría presentar a la maestra Selene Velázquez, que es la coordinadora de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, que también está conectada, que está organizando estas pláticas en conjunto con la Escuela Judicial. Entonces, no sé si esté por ahí la maestra Selene. Sí, muchas gracias, David. Hola. David, la verdad es que quisiera agradecerle principalmente a Vanessa. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo,
Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Este es el primer acercamiento que tenemos en mucho tiempo al tema y la verdad es que tuvimos una excelente respuesta y eso me da mucho gusto porque quiere decir que estamos interesados, que lo que decías de que es nuestra chamba y debemos de hacerla por investigar, por generar foros, está siendo atendido. Digo, es un primer paso, un primer acercamiento y aprovecho para invitarte a más espacios como este, porque la verdad es que nos deja profundamente contentos ver la participación, la interacción y abrir este tipo de espacios. Sí, definitivamente, muchas gracias. También a nombre del maestro David Urrubiartes Palomo, director de la Escuela Judicial, y de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Olga Regina García López, quien eventualmente te haremos llegar el reconocimiento en físico, o sea, ya nos pondremos de acuerdo para entregártelo, firmado por la presidenta. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Ha sido súper interesante. Y bueno, ojalá te podamos volver a ver, ya sea en este espacio o en algún otro, pues en el que le podamos dedicar más tiempo, tal vez a ver con más detenimiento ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, los temas de los tratados internacionales, de la legislación, de los trámites, que han sido cosas que hoy han llamado la atención, ¿no? De cómo eran los trámites antes, cómo son ahora, ¿no? Que tal vez son detalles más del quehacer cotidiano, de nuestra función, que tal vez sea bueno que vayamos revisando. Entonces, bueno, muchas gracias. Maestro David, ¿quisieras decir algo? No, solamente igual agradecer a Vanessa por habernos dado esta plática, y sumarme a ese agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos y todas. Síganse cuidando, no se ha acabado totalmente la pandemia. Hay que seguirnos cuidando y pues invitarles a que si se registraron en el vínculo, pues le den la oportunidad también a las siguientes pláticas, que también van a ser muy interesantes desde ya otros puntos de vista, pero que sigamos recordando que los derechos humanos son un fenómeno complejo que impacta en la sociedad, en la historia, en la sociología, en la antropología, en la política y en todas las esferas de nuestra vida y no solamente en el derecho. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y todos. Gracias nuevamente, Vanessa. No se te olvide, por favor, compartirnos el diagnóstico que nos comentaste. Y bueno, estamos para servirte. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.